¿Bebes agua todos los días creyendo que así cuidas tu piel y aún así la notas más seca, más apagada y con más arrugas? No es tu edad. Y tampoco es que falte agua. El error está en algo que casi nadie te explica. El colágeno no se activa solo con beber agua. Hoy te voy a mostrar qué añadir a tu agua. 7 ingredientes simples y baratos que muchas mujeres después de los 40 ya están usando para que su piel se vea más firme, más jugosa y con mejor luz. Quédate hasta el final, porque la forma de combinarlos es lo que realmente marca la diferencia y puede empezar a notarse en tu piel mucho antes de lo que imaginas. Empecemos con el ingrediente número 7, las rodajas de limón. Mujeres, quiero contarles algo que muchas no saben. Beber agua es esencial para la vida, pero por sí sola no es suficiente para mantener una piel joven y luminosa. La diferencia está en cómo acompañamos ese hábito diario. Y una forma sencilla de potenciarlo es añadir limón al agua. El limón es un ingrediente extraordinario porque es rico en vitamina C, un nutriente clave para estimular la síntesis de colágeno en el organismo. El colágeno es la proteína que actúa como el sostén de la piel, manteniéndola firme, tersa y con un aspecto más liso. Con el paso de los años, esta producción disminuye de forma natural. Además, el limón favorece los procesos de depuración, ayuda a mejorar el tono y aporta un brillo saludable que muchas mujeres notan desde los primeros días. También contribuye a neutralizar los radicales libres que aceleran el envejecimiento celular, funcionando como un pequeño escudo protector en cada sorbo. Ahora bien, la forma de usarlo es fundamental. Para utilizarlo correctamente, calienta el agua hasta que esté tibia, nunca fría ni muy caliente. Añade medio limón fresco a 200 o 250 mililitros de agua. Deja reposar unos minutos y bébelo despacio, permitiendo que el cuerpo reciba cada nutriente con calma. El mejor momento para tomar esta agua es por la mañana, en ayunas, porque ayuda a activar el metabolismo y favorece la eliminación de toxinas acumuladas durante la noche, dejando la piel preparada para todo el día. Si desean un cuidado adicional, un vaso antes de dormir puede ayudar a mantener una correcta hidratación y a apoyar la regeneración celular mientras descansamos. Para prepararlo, laven muy bien el limón, córtenlo en rodajas o gajos y colóquenlo en el vaso o la botella con agua. Lo ideal es dejarlo reposar entre 5 y 10 minutos para que el agua absorba sus antioxidantes y la vitamina C. Si quieren potenciar el sabor y los beneficios, pueden añadir una hoja de menta o un pequeño trozo de jengibre. Al beberlo, háganlo despacio, durante unos 20 a 30 minutos, para que el cuerpo aproveche mejor los nutrientes. Eviten añadir azúcar. Si desean un toque dulce, unas gotas de miel cruda son suficientes. Y como consejo adicional desde una mirada profesional, este agua de limón, siempre bien diluida, también puede utilizarse de forma ocasional como tónico facial, ya que aporta luminosidad y frescor, pero nunca debe aplicarse pura porque su acidez puede irritar la piel. Y ahora te invito a hacer un pequeño compromiso contigo misma. Escribe en los comentarios: renazco mi piel si decides cuidar tu piel con más conciencia, constancia y amor a partir de hoy. Y no se vayan, porque el ingrediente más importante, el número 1, lo voy a revelar al final. Quédate y descubre cuál es. El ingrediente número 6 puede sorprenderte, porque está en casi todas las cocinas, pero muy pocas personas lo usan de esta manera. Y lo más interesante es que su efecto no depende de grandes cantidades, sino de cómo y cuándo se utiliza. Hablamos de la canela en rama, no de la canela en polvo, sino de la canela pura en su forma natural. Antes de explicarte por qué es tan importante para la piel, quiero que tengas clara la forma correcta de usarla, porque ahí está la clave de sus resultados. La preparación es muy sencilla. Coloca una rama de canela en un vaso de agua tibia y déjala reposar entre 10 y 15 minutos. No es necesario hervirla. Durante ese tiempo, sus compuestos activos se liberan lentamente en el agua. Esta bebida se recomienda tomar después de las comidas o por la noche, momentos en los que el nivel
nivel de azúcar en sangre suele elevarse con más facilidad. Si te gusta un sabor suave y agradable, puedes añadir unas gotas de miel cruda y unas gotas de limón. El resultado es delicado, aromático y muy fácil de incorporar a la rutina diaria. Ahora entendamos por qué este gesto es tan valioso. La canela en rama es uno de los ingredientes naturales con mayor acción contra la glicación. La glicación es uno de los procesos principales del envejecimiento cutáneo prematuro. Cuando consumimos azúcar o carbohidratos refinados, la glucosa en sangre aumenta y el exceso comienza a unirse a las proteínas del cuerpo, incluidas las fibras de colágeno de la piel. Esta unión da lugar a los llamados productos finales de glicación avanzada que provocan enlaces anómalos entre las fibras de colágeno. Como consecuencia, el colágeno se vuelve rígido, pierde flexibilidad y se degrada con mayor rapidez. La piel empieza a verse más arrugada, menos elástica y con menos vitalidad. La canela actúa ayudando a regular los niveles de glucosa en sangre. Al hacerlo, reduce la cantidad de azúcar disponible para dañar el colágeno. En términos sencillos, protege las fibras de colágeno de endurecerse y deteriorarse antes de tiempo. Para mujeres a partir de los 50 años que notan una piel más flácida y con arrugas más marcadas, esta protección es especialmente importante. Al beber esta agua despacio, permites que el cuerpo absorba gradualmente sus compuestos beneficiosos y mantenga un equilibrio más estable a lo largo del día. Es un gesto pequeño, silencioso, pero con un impacto profundo en la calidad de la piel. Ahora llegamos al ingrediente número 5 y quiero que escuches con atención porque es uno de esos tesoros cotidianos que casi nadie valora como merece. Lo has visto 1000 veces, quizá lo has bebido alguna vez, pero muy pocas personas saben lo que realmente puede hacer por la piel cuando se usa con intención. Hablamos del agua de coco. El agua de coco no es solo una bebida refrescante, es como un suero natural que hidrata la piel desde el interior, ayudando a que cada célula recupere volumen, elasticidad y luz. Mientras otras bebidas solo calman la sed por un momento, el agua de coco trabaja a un nivel más profundo gracias a sus electrolitos naturales como potasio y magnesio, que mantienen el equilibrio interno de la piel y evitan la sequedad y la tirantez. Lo más sorprendente es que este líquido transparente puede ayudar a que la piel se vea más firme y descansada con el paso de los días. Su efecto es silencioso pero constante, como una caricia diaria que devuelve suavidad y vitalidad al rostro. Por eso muchas mujeres notan que la piel se siente más flexible y con mejor aspecto cuando la incorporan de forma regular. Para aprovecharla correctamente, basta con beber un vaso de entre 200 y 250 mililitros al día, siempre por la mañana, cuando el cuerpo la recibe mejor. No se recomienda tomar agua de coco después de las 4 de la tarde, ya que en ese momento puede resultar pesada para la digestión y perder parte de su efecto beneficioso. Ligera, natural y fácil de asimilar, el agua de coco demuestra que a veces la belleza no está en lo complicado, sino en aprender a usar con sabiduría lo que la naturaleza ya nos ofrece. Y aún queda más por descubrir, porque los siguientes ingredientes siguen guardando secretos que tu piel va a agradecer. Llegamos al ingrediente número 4 y probablemente sea la bebida antienvejecimiento más estudiada y respaldada por la ciencia en la actualidad. El té verde y su forma concentrada, el matcha, contienen un potente antioxidante llamado EGCG, siglas de epigalocatequina galato. Numerosos estudios han demostrado que el EGCG protege las fibras de colágeno frente a su degradación, inhibe las enzimas que lo descomponen, reduce el estrés oxidativo y la inflamación e incluso favorece la estimulación de nuevo colágeno. Las investigaciones muestran que el EGCG actúa de forma especial sobre las metaloproteinasas de la matriz, enzimas que el propio organismo utiliza para degradar el colágeno.
Aunque cierta degradación es normal y necesaria para la renovación de los tejidos, cuando estas enzimas actúan en exceso, aceleran el envejecimiento cutáneo. El EGCG ayuda a mantener este proceso bajo control y en equilibrio. El té verde no produce colágeno de manera directa en el cuerpo. Lo que hace es crear un entorno interno óptimo para que el organismo pueda sintetizar colágeno de forma natural y para que ese colágeno se mantenga estable y funcional, en lugar de dañarse o degradarse prematuramente. Piénsalo de esta manera: puedes sembrar semillas en una tierra pobre, llena de malas hierbas y plagas, donde difícilmente crecerán. O puedes sembrar esas mismas semillas en un suelo fértil, bien protegido y con las condiciones adecuadas, donde prosperarán con fuerza. El té verde actúa como ese suelo fértil para el colágeno. Producir colágeno es importante, pero conservarlo lo es igual o incluso más. Esa es la verdadera base de un antienvejecimiento sostenible. Para utilizar el té verde correctamente, basta con infusionar una bolsita o una cucharadita de hojas secas de té verde en agua caliente, no hirviendo, durante entre 3 y 5 minutos. El agua demasiado caliente puede destruir parte de sus compuestos beneficiosos. También puedes prepararlo en frío, dejando el té en agua a temperatura ambiente o en el refrigerador durante la noche. Muchas personas encuentran que el té verde en frío es más suave y menos amargo. Lo ideal es consumir té verde por la mañana o a primera hora de la tarde. Se recomienda evitarlo por la noche, ya que contiene una pequeña cantidad de cafeína que puede interferir con el sueño en personas sensibles. En este caso, la constancia es más importante que la cantidad. Una taza al día, tomada de forma regular durante semanas o meses, aporta muchos más beneficios que beber varias tazas un solo día y luego dejar de hacerlo. ¿Sientes curiosidad por el ingrediente número 3? Es diminuto, casi pasa desapercibido, pero su impacto en la piel es enorme. Hablamos de las semillas de chía, pequeñas por fuera, poderosas por dentro. Este ingrediente es conocido por muchas personas interesadas en la salud, pero muy pocas comprenden hasta qué punto puede ser beneficioso para el colágeno cuando se utiliza correctamente. Y aquí hay una clave fundamental. La chía solo funciona de verdad si se prepara bien. Las semillas de chía nunca deben consumirse secas. Cuando entran en contacto con un líquido, son capaces de absorber hasta 12 veces su peso en agua y forman una textura gelatinosa. Si se ingieren secas, pueden hincharse en la garganta o en el estómago, provocando molestias, pero cuando se hidratan adecuadamente, se transforman en uno de los mejores aliados para la piel y el colágeno. Una vez remojadas, las semillas de chía se convierten en una fuente excepcional de ácidos grasos omega 3, minerales y compuestos con efecto antiinflamatorio. Los omega 3 son grasas esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo y que deben obtenerse a través de la alimentación. Estas grasas se integran en las membranas celulares de todo el organismo, incluidas las células de la piel. Su función es clave, porque ayudan a reducir la inflamación a nivel celular. La inflamación crónica es uno de los grandes enemigos de la piel joven. Cuando se mantiene en el tiempo, activa enzimas que degradan el colágeno más rápido de lo que el cuerpo puede producirlo. Las semillas de chía ayudan a calmar este proceso, protegiendo el colágeno existente y ralentizando su deterioro. Además, aportan minerales como el zinc y el magnesio que actúan como cofactores esenciales en los procesos enzimáticos responsables de la síntesis de nuevo colágeno. Es decir, no solo protegen, sino que también apoyan la renovación. La forma correcta de utilizarlas es muy sencilla. Añade una cucharada sopera de semillas de chía a un vaso de agua y déjalas en remojo al menos 30 minutos, aunque lo ideal es dejarlas reposar
toda la noche. Las semillas formarán una mezcla espesa, con textura de gel. Puedes beberla tal cual, añadirla a un batido, mezclarla con fruta o incorporar unas gotas de limón para mejorar el sabor. Muchas personas prefieren tomar esta preparación por la mañana, ya que aporta hidratación, saciedad y energía sostenida a lo largo del día. Gracias a su contenido en omega 3, la piel retiene mejor la humedad y adquiere ese aspecto jugoso, firme y luminoso que asociamos con una piel joven. ¿Tienes curiosidad por el ingrediente número 2? Es tan común que casi nadie lo asocia con la belleza y sin embargo es una de las claves más olvidadas para que la piel funcione bien desde dentro. Hablamos de la sal mineral natural como la sal del Himalaya o la sal marina sin refinar. Durante años se nos enseñó a temerle a la sal, pero la ciencia distingue claramente entre la sal refinada industrial y las sales minerales naturales. La sal refinada aporta solo sodio y cloruro, mientras que la sal del Himalaya o la sal marina, sin procesar, contienen oligoelementos esenciales como magnesio, potasio, calcio y zinc. Estos minerales son fundamentales para el equilibrio celular, incluida la salud de la piel. A nivel fisiológico, los minerales regulan el equilibrio de líquidos dentro y fuera de las células. Cuando este equilibrio se altera, la piel pierde hidratación, se vuelve apagada y más propensa a la flacidez. Sin suficientes minerales, el agua que bebes no siempre llega de forma eficaz a las células cutáneas. Por eso muchas personas dicen beber mucha agua y aún así notar la piel seca. No es falta de agua, es falta de minerales. La sal mineral natural ayuda a mejorar la hidratación celular real, favorece la transmisión nerviosa, la función muscular y también los procesos enzimáticos relacionados con la regeneración de la piel. Además, minerales como el zinc y el magnesio participan indirectamente en la síntesis y protección del colágeno, creando un entorno interno más estable y menos inflamatorio. La forma correcta de usarla es muy sencilla, pero debe hacerse con precisión. Añade una pizca pequeña de sal mineral natural, aproximadamente una octava parte de cucharadita, a un vaso de agua tibia de unos 200 a 250 mililitros. Remueve bien hasta que se disuelva por completo. Esta agua se puede tomar por la mañana, preferiblemente en ayunas o antes del desayuno. Ayuda a rehidratar el organismo tras la noche, mejora la absorción de líquidos y prepara a la piel para el día. No se recomienda tomarla varias veces al día. Una vez es suficiente. Más cantidad no aporta más beneficios y puede resultar contraproducente. Es importante recalcar que solo deben utilizarse sales naturales sin refinar. La sal de mesa común no ofrece estos beneficios y no debe usarse con este fin. Tampoco se trata de salar el agua como si fuera una sopa, sino de aportar minerales en una cantidad fisiológica y respetuosa con el cuerpo. Este pequeño gesto, casi invisible, puede marcar una gran diferencia con el tiempo. A veces, rejuvenecer no consiste en añadir algo nuevo, sino en devolverle al cuerpo lo que siempre necesitó para funcionar bien. Y aún no hemos llegado al ingrediente número 1, el más importante de todos. Quédate, porque lo que viene puede cambiar por completo tu forma de cuidar la piel desde dentro. Y ahora llegamos al ingrediente número 1, el que he guardado para el final porque es el que realmente completa todo lo anterior. No es una moda nueva, no es un suplemento caro y no viene en cápsulas brillantes. Es un alimento ancestral, utilizado durante generaciones. Y hoy la ciencia confirma por qué funciona tan bien. Hablamos del caldo de huesos, una de las formas más eficaces de apoyar el colágeno desde dentro. A diferencia de otros ingredientes que ayudan a proteger o estimular el colágeno, el caldo de huesos aporta directamente los aminoácidos estructurales que el cuerpo necesita para construirlo. Entre ellos destacan la glicina, la prolina y la hidroxiprolina, componentes esenciales del colágeno de la piel. Con el paso de los años, especialmente después de los 60, el organismo pierde eficiencia para producir colágeno por sí solo.
En ese momento, disponer de estos aminoácidos en una forma fácil de absorber marca una diferencia real. El caldo de huesos también contiene gelatina natural y minerales como calcio, magnesio y fósforo, que apoyan no solo la piel, sino también los huesos y las articulaciones. Por eso muchas mujeres notan no solo una piel más firme y elástica, sino también mayor bienestar general cuando lo incorporan de forma regular. La preparación correcta es fundamental. Utiliza huesos de buena calidad, preferiblemente de pollo o de ternera, con algo de cartílago. Colócalos en una olla grande, cúbrelos con agua y añade un chorrito de vinagre de manzana. Este detalle es importante porque ayuda a extraer los minerales y el colágeno de los huesos. Lleva a ebullición suave y luego cocina a fuego muy bajo durante al menos 8 horas y, si es posible, hasta 12. Cuanto más lento y prolongado sea el proceso, más rico será el caldo. Una vez listo, cuélalo y deja que se enfríe. Al refrigerarlo debe adquirir una textura gelatinosa. Esa gelatina es una señal clara de que el colágeno está presente. Puedes conservarlo en la nevera varios días o congelarlo en porciones. La forma ideal de consumirlo es beber una taza al día, de unos 200 a 250 mililitros. El mejor momento suele ser por la mañana o al mediodía. Puede tomarse solo, ligeramente tibio o incorporarse como base de sopas suaves. No es necesario añadir sal en exceso. Si lo deseas, puedes aromatizarlo con un poco de jengibre o unas gotas de limón justo antes de beberlo. La clave está en la constancia. No se trata de tomar grandes cantidades durante pocos días, sino de convertirlo en un hábito regular. Con el tiempo, este gesto sencillo ofrece al cuerpo los materiales que necesita para sostener la piel desde dentro. Por eso, este ingrediente va al final. Porque cuando el cuerpo tiene protección, equilibrio y ahora también los bloques adecuados, el colágeno deja de ser una promesa y empieza a convertirse en un proceso real y visible. Y ahora que conoces los 7 ingredientes, hay algo muy importante que debes saber. No es necesario beber los 7 todos los días. De hecho, hacerlo así no es lo ideal. El verdadero beneficio aparece cuando sabes cómo combinarlos y distribuirlos de forma inteligente. Piensa en estos ingredientes como un apoyo semanal para tu piel. Puedes elegir 2 o 3 al día y alternarlos a lo largo de la semana. Por ejemplo, por la mañana puedes optar por el agua tibia con limón o el agua con sal mineral para preparar el cuerpo y activar la hidratación celular. En otros días, elige el agua de coco o la bebida de semillas de chía para nutrir y mantener la piel flexible y calmada. El té verde puede tomarse en las mañanas o a primera hora de la tarde, 1 o 2 días seguidos para proteger el colágeno existente. La canela en rama funciona muy bien después de las comidas o por la noche, en los días en que consumes más carbohidratos o dulces, y el caldo de huesos no necesita tomarse a diario. 2 o 3 veces por semana es suficiente para aportar al cuerpo los aminoácidos que necesita para reconstruir el colágeno. Esta forma de distribuirlos permite que el organismo los aproveche mejor y evita sobrecargar la digestión. Recuerda que después de los 60, el cuerpo responde mejor a la constancia suave que a los excesos. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de crear un ritmo que puedas mantener. Escoge los días, alterna los ingredientes y conviértelos en pequeños rituales de cuidado. Porque cuando cuidas tu cuerpo con respeto y equilibrio, la piel responde con firmeza, luz y vitalidad, incluso con el paso del tiempo.